Mi querido Boris, ¿cómo estás? Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes amigos. Acá para conversar, doctor, sobre la terapia biológica. Terapia biológica por el doctor Boris Garro. Escuchamos atentamente y no se olviden que este fin de semana, el viernes y sábado, estamos en la clínica Oprese para hacer las campañas. La semana pasada yo no pude estar porque estaba en República Dominicana, pero ya estoy aquí, así que este viernes y sábado yo los voy a atender personalmente, así que pueden ir ustedes a hacer sus campañas de salud para descartar cualquier enfermedad. Hágase su Mega 40, haga su Mega 66, y por ahora vamos a conversar con el doctor Boris Garro. Muy bien. Bien, doctor, la terapia biológica son medicamentos especiales. O sea, son medicamentos bastante complejos. Son medicamentos que para desarrollarlos se usa mucha tecnología, se usa una ingeniería genética de muy alta complejidad, ¿no?, para desarrollar este tipo de medicamentos. Y estos medicamentos han llegado un poco a cubrir aquellos pacientes que no han sido controlados con la terapia estándar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en artritis reumatoide tenemos los medicamentos de uso estándar, siempre les hemos hablado: metotrexate, un poco de corticoides, de repente leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina, diversos medicamentos que de alguna forma en combinación o juntando con un poquito de prednisona, corticoide o un antiinflamatorio, uno lo trata la artritis y lo que busca es detener el progreso del daño en la artritis reumatoide. Entonces, pero para esto no tenemos todo el tiempo, Si nosotros no logramos controlar en 6 meses, desde que yo diagnostiqué, a los 6 meses yo no llego a un objetivo, es decir, no llego a remisión o en el peor de los casos a baja actividad, que eso se mide con unos índices que nosotros calculamos. Si no logro eso, quiere decir que ese paciente, si lo dejo en esa condición, va a tener discapacidad. Así va a acabar ese paciente. Entonces, ¿qué sucede? Gracias ahora del desarrollo de este tipo de medicamentos, logramos que de cada 10 pacientes bien tratados con terapia estándar, con artritis reumatoide, por ejemplo, muy bien tratados con ellos, bien vigilados, bien disciplinados, logramos controlar más o menos tal vez hasta 7 pacientes de 10 con artritis reumatoide con la terapia estándar. Pero ¿qué sucede con los otros 3? Esos 3 pacientes que no responden necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces es allí donde pueden entrar este tipo de medicamentos que se llaman terapia biológica. Y entran allí porque sus costos son elevados. Imagínense si todos pudieran reciben esta terapia biológica sin una indicación muy clara, todos los sistemas de salud pueden quebrar, ¿no? Porque el costo es muy alto. Si en una artritis reumatoide el promedio de tratamiento debe estar más o menos 300, 400 soles al comienzo. Luego puede ser que baje un poco cuando ya está más controlado. Pero si yo uso esta terapia biológica, el costo me sube a 5.500, 5.700 soles por mes. Entonces, como ustedes ven, es bien difícil que cualquier sistema pueda soportar si es que se usa indiscriminadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar muy bien a nuestros pacientes con la terapia estándar, muy disciplinados, con objetivos bien claros, con un seguimiento muy cercano. Los pacientes deben cumplir con su tratamiento, entonces van a ir bien con lo estándar. Entonces, de esa forma vamos a poder nosotros manejar el tratamiento de estos pacientes. Ahora, pero por otro lado, les digo también, estos 3 pacientes que antes no tenían mucha opción que hacer, porque lamentablemente el daño progresaba y terminaba en esto,
Bueno, pues con esto de la terapia biológica, las moléculas pequeñas de blanco dirigido, que son también parecidos a la terapia biológica, se ha logrado pues detener, reducir esa progresión de ese daño. Entonces los pacientes pueden reintegrarse a sus actividades laborales, a sus actividades del diario vivir. Entonces, estos medicamentos biológicos han venido a cubrir un grupo de pacientes que ya no podían responder a la terapia usual. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es muy importante estos nuevos medicamentos. Y cierto es que lo que pasa es que ya aparecieron hace un buen tiempo, pero no se usan mucho. Uno, porque se tiene que tener experiencia para usarlo, experiencia, y tiene que gestionarse muy bien los riesgos que puede generar. Y otro es los costos altos, ¿no? Porque no para todos está disponible. Entonces, este tipo de medicamentos, por ejemplo, se tiene que tener precauciones, algunos cuidados cuando se empiece. Uno, cuando yo ya voy a pensar usar este tipo de medicamentos, tengo que estar seguro de que no hay tuberculosis en un paciente, ¿no? Y no solo eso, no solo que no haya tenido, sino que nosotros tenemos muchos casos en el Perú, ¿no?, donde hay mucha tuberculosis. Tenemos que el microbio entró al cuerpo en algún momento, pero como el cuerpo está sano, está bien, lo detiene y se queda ahí encerradito en el cuerpo. Y no tenemos la enfermedad, pero sí tenemos el microbio metido en nuestro cuerpo. Si yo no voy a usar ningún remedio que me baje las defensas, no va a haber problema. Pero si yo uso medicamentos que todos los que son para artritis me van a bajar las defensas, y como los biológicos, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es que si yo le hago una prueba, que nosotros hacíamos el PPD, y si eso es positivo, le dábamos una profilaxis con un medicamento. Y al darle profilaxis, entonces el paciente mejoraba, evitaba y no había problema de tuberculosis. Pero ¿qué sucede también? Y no solo es que eso, sino que si había una radiografía en donde había huellas de que hubo algo en algún momento anterior en los pulmones, huellas de que hubo una infección y que puede haber sido tuberculosis, entonces igual, si ahora no tiene tuberculosis, está todo bien, igual se da una profilaxis y se sigue con la terapia biológica. Entonces hay que tener precaución de que no haya una infección al momento que uno da un biológico, porque si no pudiera empeorar este cuadro. Es muy preferible que todos los pacientes que son pacientes reumáticos, que en algún momento pueden tener que usar este tipo de medicamentos, es bueno que tengan sus vacunas. Nosotros siempre recomendamos, debe tener sus vacunas contra la neumonía, debe tener sus vacunas contra influenza, debe tener sus vacunas contra hepatitis B, hepatitis A. Tiene que, en el caso de mujeres, también está muy bien que tengan sus vacunas contra el virus papilomavirus, ¿no? Entonces, todas estas vacunas es importante que la puedan tener. Incluso usando ya la terapia biológica, pueden también aplicarse estas vacunas que he mencionado. Pero si ya están usando medicamentos biológicos o medicamentos sintéticos de blanco dirigido como el tofacitinib, entonces si están usando este tipo de medicamentos, sí, no pueden usar otro tipo de vacunas. Por ejemplo, vacuna contra la fiebre amarilla, eso no pueden ponerse estando con biológicos, ¿ok? Si es muy necesario, se va a tener que hablar con el médico que le indica, y de repente suspender un par de meses y de ahí vacunarse contra fiebre amarilla, luego de esperar un par de meses más y de ahí volver a usar la terapia, solo en esas condiciones. O la vacuna contra el herpes, ¿no? Contra el herpes zóster, igual no se puede vacunar ya estando en terapia biológica. Lo mejor sería si uno puede vacunarse antes. Entonces, en resumen, en conclusión, cuando un paciente reumático se va a poner una vacuna, es mejor preguntarle a su reumatólogo,
decirle, doctor, ¿me puedo poner esta vacuna? ¿Sí o no? Eso es más claro. Mejor hagan eso, ¿ya? Porque aun cuando uno puede decirles y anotar y esto, pero es mejor que lo escuchen de él. Doctor, me van a poner tal vacuna, ¿puedo? No puedo. Yo estoy tomando tal cosa, sí o no, ¿no? Entonces, eso es lo mejor para no tener problemas en esto de las vacunaciones. Entonces, miren lo importante, ¿no? Uno, es si hay infecciones, tener precaución, porque primero hay que tratar la infección, luego el tratamiento. Dos, si uno puede prevenir de antes con este tipo de vacunas, mejor, esto va a ser mejor para el paciente, ¿no? Y esto tiene todo un calendario que no es un invento, nada, está muy escrito, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos está bien diseñado, cómo es el calendario para ponerse vacunas y todo esto. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Y otra consideración importante es que estos biológicos, por ejemplo, no se combinan con otros biológicos entre ellos, ¿no? Se usa uno u otro. Entonces, y cuando uno está usando un biológico y piensa cambiar, hay que evaluar muy bien el caso, porque no es que en 2 meses veo que no funciona muy bien, cambio, y cada 2 meses estoy cambiando. No puede ser. Es cierto que tenemos actualmente en el Perú como 9 productos biológicos más o menos y un medicamento sintético con blanco dirigido, que es igual que un biológico y cuesta igual que un biológico también y es efectivo igual que un biológico. Entonces, tenemos muchas opciones ahora, pero hay que usar el que mejor se pueda. Otra consideración es que cuando en el lugar donde se vayan a aplicar estos biológicos sea un lugar que tenga experiencia en usar estos biológicos. Porque hay algunos que se tiene que cubrir, por ejemplo, para que no le caiga la luz del sol y para que no se inactive. Hay unos que son endovenosos, hay otros que son subcutáneos. Entonces, tienen que estar en una temperatura de 2 a 8 grados, por ejemplo. No pueden estar mucho tiempo fuera. Y antes de que aplicarse esto se saca de la refrigeradora el biológico y se le tiene ahí unos 15 minutos, 20 minutos y de ahí recién se aplica, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento para cada uno de estos biológicos. Por eso es que tiene que ser con personal entrenado, con experiencia de aplicación, ¿no? Porque uno tiene que desarrollar para cada biológico que hay, se les hace un protocolo muy riguroso ya de la experiencia que se le agrega y de lo que está escrito en sus mismas indicaciones. Entonces, a partir de eso se desarrolla un protocolo y se va afinando con los años y se trata de seguir un mismo protocolo para cada biológico. Esto va a dar seguridad a nuestros pacientes, va a dar seguridad al médico y va a hacer que el medicamento, ¿no? Que el medicamento también sea efectivo. Porque de repente pues se lo inactivaron en proceso de transporte y le ponen y ya no hace efecto, pero no es porque no haya sido un efecto del medicamento, sino porque por cuestiones externas se inactivó el medicamento y ya no funciona. Por eso es que un medicamento tan especial, tan caro, esto hay que tener mucho cuidado para manipularlo y para administrarlo. Yo me acuerdo ahí que alguna paciente hay unos biológicos que tiene ya listo y uno simplemente lo presiona, aplasta una cosa y sale y listo. Entonces una de mis pacientes, su esposo es médico pero es ginecólogo, ¿no? Y como no pudo ir a la clínica, dijo, ¿sabes qué? Yo tengo ahí mi biológico que me han traído y pónmelo tú nomás porque no voy a llegar a la clínica, ya no voy a poder tener tiempo, que esto y lo otro. Y el doctor le dijo, no, yo no sé eso, yo no te voy a poner. Sí, pero le insistió la esposa hasta que, bueno, el doctor dijo, ya, a ver. Entonces puso ahí, pero no hizo pues tal cual, aplastó, sonó todo y la paciente dice que no sintió nada, dice que buena mano,
Después cuando sacó eso, todo se chorreó. O sea que esos 5.000 soles se perdieron así de fácil. Y lo peor, dejó de recibir su medicación. Entonces por eso digo que estos medicamentos hay que tener mucha precaución, mucho cuidado para poder usarlos y ser bien aprovechados. Entonces, como les digo, pero sí son impresionantes, los efectos son muy sorprendentes y de verdad que retardan el daño de los pacientes. Los pacientes vuelven a estar muy bien. Entonces, yo les puedo contar muchas experiencias de mis pacientes con frases que me contaban, que me decían, doctor, ahora, al fin, pues eran mamás jóvenes, 40 años tenían y decían, ahora sí, doctor, al fin he podido volver a jugar con mi hijo, ya puedo jugar con él. Me dicen, doctor, al fin, yo pensé que ya no podía vivir sin dolor. Entonces hay muchas cosas muy interesantes, muy reconfortantes que los pacientes te dicen cuando logran controlar estas enfermedades que son pues muy discapacitantes, limitantes y esto, ¿no? Entonces eso es lo que puede tener los biológicos, pero como siempre hay que tener precaución, hay que tener cuidado y hay que vigilar bien a los pacientes, ¿no? ¿Sí, doctor? Aprovechando, Boris, que tú además de ser reumatólogo, es un médico que durante muchos años te dedicas a la investigación, yo quisiera que más o menos en palabras entendibles le cuentes a la población cuál es el mecanismo de acción, cómo es que estarían operando estos medicamentos biológicos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el tratamiento del dolor, ¿no? Hay una serie de sustancias que provocan el dolor y cuando esto se bloquea, que es la mayoría de acciones de los medicamentos que ustedes conocen como diclofenaco, ibuprofeno, arcoxia, el piroxicam, todos estos medicamentos tienen un mínimo común denominador, ¿no? De que actúan sobre sustancias que son intermediadoras del dolor. La diferencia está pues en las dosis, en la intensidad, en su prolongada vida en el cuerpo, ¿no? Algunos que tienen menos efectos indeseables que otros, ahí varían los medicamentos. Pero ya que estás hablando de esta novedad que son los medicamentos biológicos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo funciona? Claro, doctor. Bueno, cuando tenemos un paciente con inflamación, se liberan muchas sustancias que se llaman, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 17A. No, son diferentes sustancias que lo que hacen es empiezan a estimular a otras células y estas células producen inflamación, o sea, empiezan a dañar al cartílago, a dañar al hueso, causan hinchazón, causan mucho líquido, causan todo esto. Y eso es lo que a las finales, esa inflamación destruye a las articulaciones. Entonces, como se conoce bien esto, los biológicos entonces son anticuerpos monoclonales, así se llama. Son como unos teledirigidos que van contra el factor de necrosis tumoral en la formación, lo bloquean, bloquean a todo lo que produce el factor de necrosis tumoral. Entonces, toda esa cascada que iba de inflamación a través de eso, se para, se detiene. Igualito hay otros que su blanco es el interleucina 6. Entonces, cuando se va a unir la interleucina, bloquean ese paso, entonces ya no se desencadena toda la inflamación. Entonces van bloqueando así como teledirigidos a esos niveles y entonces pues la inflamación mejora mucho. Ese es un poco simple cómo actúan estos anticuerpos monoclonales. Ok, vamos a un breve corte, volvemos aquí en Radio Exitosa. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa. Bien, queridos amigos, esto es Radio Exitosa. Bueno,
lo prometido es deuda. Había anunciado ya en el mes de mayo que íbamos a tener con el doctor Garro una reunión especial solamente para infiltraciones, ¿ok? Y ese día usted va, no se preocupe, nosotros nos vamos a encargar de conseguir los líquidos de viscocomplementación o los antiinflamatorios, como ustedes quieran llamarlo, para ese día. La triamcinolona, que viene en diferentes marcas, a veces no se encuentran cerca en las boticas y el paciente está andando, caminando. Así que nosotros nos hemos encargado de pedir al laboratorio que nos envíen. Nos van a dar mucho más barato que las farmacias. Así que hemos tocado la puerta a varios laboratorios para que exista ese día la triamcinolona, que es lo que se infiltra como desinflamante y que dura 6 meses, pero también hemos pedido ácido hialurónico y de diferente gramaje, es decir, de diferente tipo de viscosidad, ¿no? Porque obviamente no todos los ácidos hialurónicos tienen el mismo precio y los que son más gruesos sirven para artrosis más avanzadas o para personas más grandes, más gorditas, y el de menor gramaje es para los flaquitos o procesos que recién están comenzando, pero que igual tienen un magnífico efecto. Estos líquidos hay que asegurarse que están dentro de la cavidad articular, porque si no se pierde ese dinero, porque ese líquido, cuando no hay la seguridad de que está en la cavidad articular, pueden quedarse entre los tejidos, entre los tendones y no es el mismo efecto. Entonces anoten, de este martes que viene al otro, o sea, de aquí a 2 martes, vamos a estar con el doctor Boris Garro y ojalá también con la doctora Karina, para hacer infiltraciones. Así que desde ahora vayan pensando, desde el día martes, desde temprano, a partir de las 10 de la mañana puede ser, Boris. ¿Desde qué horas podrá hacer las infiltraciones? Pues yo, ¿Ah? desde las 12 del día. Bueno, desde las 12 del día hasta en adelante, ¿no? Los pacientes que tienen dolores articulares, por ejemplo, personas que dicen, doctor, yo estoy sentadito y cuando me quiero parar, ahí me duele, doctor. Para arrancar me duele. Ese es un problema, por ejemplo, ¿no? O doctor, subo las escaleras y me duele, bajo las escaleras y me duele también. Doctor, me suena como sonaja de brujo, crack, 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 ¿no? Todas esas cosas. O he perdido movilidad, doctor, no me puedo mover, ya parezco pata de pirata, todo tieso mi patita. Todo eso vamos a arreglar con la gran experiencia del doctor Garro, teniendo los ecografistas ahí listos para las infiltraciones más difíciles, porque cuando una rodilla se va deformando, va tapando los huecos, ¿no? La rodilla parece una chirimoya, le salen chinchones por todos lados y a veces cuando uno quiere meter la aguja no puede, porque todos los orificios están obturados por esta deformación del hueso. Allí se requiere pues una gran experiencia o la ayuda de un ecógrafo de última generación y la mano del doctor Garro. Así que vayan apuntando. De este martes al otro martes, cerrado todo el día, infiltraciones con la doctora Karina Espejo, el doctor Boris Garro, quien habla, y los ecografistas que nos van a apoyar ahí para que todos salgan contentos, ¿ok? No se preocupen de buscar los medicamentos, porque nosotros los vamos a conseguir a un porcentaje más barato, porque hemos hablado con los laboratorios. Mi querido Boris, antes que te vayas, ¿dónde te puede ubicar la gente en tu centro de excelencia en reumatología? Claro, doctor. Como todos los martes en Oprese, ya sabemos, en la Avenida Brasil 3219, todos los martes. Y cuando no puedan conseguir cita y puedan vernos en el Centro de Excelencia de Reumatología. Esto está en la calle Gozoli Norte 296 San Borja, ¿no? Gozoli Norte 296 San Borja.
o nos pueden ubicar también en el Facebook como Centro de Excelencia en Reumatología. Y bueno, ahí nos pueden llamar a través del Facebook o al número 413-5092. 413-5092. Ok, agradecemos al doctor Boris Garro, súper especialista en todo lo que es reumatología y su centro Excelencia en Reumatología. Con él será hasta la próxima oportunidad. Creo que